Nos vamos a referir en esta oportunidad a un tipo de contrato muy sentido y padecido por una franja muy grande de trabajadores colombianos. Se trata del contrato de prestación de servicios. Se afirma que hoy en día cerca del 50% de las personas que tienen vínculo laboral de trabajo con el Estado se encuentran vinculadas con este tipo de contrato. Incluso la empresa privada lo utiliza en algunas oportunidades. Cifras exactas no existen, pero lo que sí es cierto es que esta es una modalidad de contratación mediante la cual se le desconocen los derechos laborales a una franja muy grande de trabajadores. Antes de 1990, solo cubría un pequeño grupo de personas. El uso de esta modalidad se disparó a partir de 1990. Es importante que miremos un poco la historia, cómo ha evolucionado la definición de este tipo de contrato y a quién puede cubrir. La Ley Tercera de 1930, en su artículo 5, dijo que el Poder Ejecutivo podía contratar expertos y consejeros técnicos cuando sean necesarios para la mejor organización de algún ramo de la administración pública. Expertos y consejeros técnicos. Luego, el decreto 150 de 1976, en su artículo 138, dice que se puede celebrar este contrato para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones que se hallen a cargo de la entidad contratante bajo dos condiciones. Cuando esas actividades no se puedan realizar con el personal de planta y ese tipo de contratación no se pueda celebrar para el desempeño de funciones administrativas. Este decreto amplió el tipo de actividades que pueden ser contratadas por esta modalidad. Además de los expertos y consejeros técnicos, agregó asesorías, asistencia de cualquier clase, realización de estudios, representación judicial, rendición de conceptos, y su término no podía ser superior a 5 años. Y en ninguna circunstancia se dijo que a estos contratistas se les podían pagar prestaciones sociales. Posteriormente fue expedido el decreto 222 de 1988, artículo 164. Este decreto mantiene las definiciones anteriores y aclara que se entiende por funciones administrativas aquellas que sean similares a las que tengan asignadas en todo o en parte los empleos de planta de la entidad. Igualmente siguió ampliando la cobertura de las actividades que se pueden contratar por esta modalidad. Servicios de salud distintas de los que celebran las entidades de prestación de previsión social, edición, publicidad, sistema de información y servicios de procesamiento de datos, agenciamiento de aduanas, vigilancia, aseo, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos, instalaciones y similares, es decir, casi toda la actividad económica de la sociedad. Y en el artículo 167 del mismo decreto se ordenaba que en ningún caso podrán pactarse el pago de prestaciones sociales. Ya la ley 80 de 1983 sobre contratación administrativa había planteado que solo se pueden celebrar con personas naturales cuando dichas actividades no se puedan realizar con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Solo se pueden celebrar por el tiempo estrictamente indispensable para la actividad contratada. Y en ninguna circunstancia pueden generar relación laboral ni prestaciones sociales. La Ley 100 de 1993, en su artículo 282, le impuso a los contratistas la obligación
de pagar de sus honorarios salud y pensiones. Y la Ley 190 de 1995, denominada Estatuto Anticorrupción, estableció que incluir los contratistas por servicios en la información de personal del Estado no generaba vínculo laboral alguno con la administración ni generaba derecho a prestaciones sociales, esto para el Estado cubrirse frente a esos trabajadores. En síntesis, de acuerdo con las normas vigentes y las sentencias de las Cortes, ¿cuándo se podría contratar con contratos de prestación de servicios legalmente? Esto se podría hacer en las siguientes circunstancias. Primero, cuando dichas actividades a realizar no puedan llevarse a cabo con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Segundo, ese contrato debe versar sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, la capacitación y la formación profesional de una persona en determinada materia con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. Tercero, el contratista debe ser autónomo e independiente desde el punto de vista técnico y científico y no puede haber subordinación. Y cuarto, la vigencia del contrato tiene que ser temporal y su duración debe ser por un tiempo limitado y solo el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. A partir de 1990 para acá, violando las 4 características que acabamos de mencionar, se generalizó su uso en el marco del neoliberalismo y aprovechando el debilitamiento del movimiento obrero y sindical. A los contratistas supuestamente independientes les exigen hora de llegada, hora de salida, les dan órdenes, les cambian las tareas y en muchos casos hasta les exigen estar disponibles los fines de semana. El Estado ha llegado a tener cerca del 50% o más de sus servidores vinculados por contratos de prestación de servicios. En numerosas entidades siempre han existido nóminas paralelas. Así fue el Seguro Social, así ha sido el Distrito Especial de Bogotá, lo mismo en el sector de salud, en los hospitales y en muchas otras entidades del Estado. Es tal el abuso que el Estado hace de esta modalidad de contratación que existen miles y miles de profesionales desde hace más de 10 años trabajando de manera permanente con contratos de prestación de servicios u órdenes de trabajo por 1 o 2 meses. Aquí hay un problema de doble moral. Mientras el presidente de la República, los congresistas, los ministros, incluidos del trabajo, los magistrados de las Cortes, los gerentes y los directores de las entidades y la alta burocracia del Estado son contratados con altos salarios, todas sus prestaciones sociales y la seguridad social incluida, millones de ciudadanos indefensos son vinculados con contratos de prestación de servicios de 2 y 3 meses y durante años. La actual generación de empleados y trabajadores es la generación que no conoce qué es un contrato de trabajo laboral indefinido, ni siquiera a término fijo, que no sabe qué son las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de junio y de diciembre, las vacaciones. Solo conocen la palabra honorarios. La seguridad social, es decir, salud, pensiones y riesgos laborales, las deben pagar estos propios trabajadores de sus honorarios. Esta es en la práctica
o este es en la práctica el trabajo decente de que tanto habla la OIT y se jactan todos los gobiernos y sus ministros del trabajo en Colombia. Las demandas son muy importantes, pero son absolutamente insuficientes y no solucionan el problema. Casi siempre las personas así contratadas, cuando les terminan el contrato o no las vuelven a contratar, optan por demandar. Y con fundamento en el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, prueban que hubo subordinación y los jueces condenan las entidades a que les paguen sus prestaciones sociales y la moratoria por no haberles pagado oportunamente lo que les debían. Esto lo han venido haciendo los jueces con muchas entidades, pero las demandas no son más que una salida individual al problema. El problema tendría que ser tomado por el conjunto del movimiento obrero y sus organizaciones para adelantar un fuerte movimiento contra esta modalidad de contratación que es un abuso y un atropello a los trabajadores. Incluso la Procuraduría General de la Nación les ha llamado la atención a los jefes de la administración pública, a los ministros, a los gerentes, a los directores de entidades, que es ilegal suscribir contratos de prestación de servicios tal como lo han venido haciendo, que hacerlo está sancionado en el Código Disciplinario Único, en su artículo 48, como una falta gravísima que puede terminar con la destitución del funcionario, y que además el artículo 90 de la Constitución dice que cuando el Estado es condenado a pagar sumas de dinero por culpa de la actuación de un funcionario, el Estado debe repetir contra ese funcionario para que le reembolse los dineros que pagó. Desafortunadamente los jueces, cuando hacen las condenas, no le ordenan remitir copia a la Procuraduría para que inicie los procesos de investigación, ni le ordenan a las entidades que adelanten los procesos de repetición contra esos funcionarios para que le reembolsen todo lo que el Estado tuvo que pagar por esas contrataciones ilegales. Este problema de los contratos de prestación de servicios tiene que ver con la lucha más importante que tiene que librar el movimiento sindical y el movimiento obrero en Colombia, la lucha por la estabilidad laboral. El repudio y la lucha contra los contratos de prestación de servicios hace parte de la lucha por la laboralización de las relaciones de trabajo y por la estabilidad laboral. Hace parte de la lucha contra las cooperativas de trabajo social, contra los contratos sindicales, los pactos colectivos, los planes de beneficios voluntarios aparentemente, figuras que en otra oportunidad analizaremos detalladamente. Esta lucha por la estabilidad laboral es una lucha político-jurídica. Está directamente relacionada con el derecho laboral y por un derecho laboral para luchar. Y es tan importante como lo fue en su momento la lucha mundial de la clase obrera por la jornada de 8 horas. Ante la incapacidad de la cúpula sindical de romper con el régimen, con los gobiernos de turno, de unirse a la lucha y convocar un gran movimiento contra todos estos abusos y atropellos de los empleadores, incluido el Estado patrón, es necesario iniciar desde abajo, en la fábrica, la oficina, el ministerio, el hospital, la alcaldía, la gobernación, la escuela, un gran movimiento. Mientras no hayan millones de trabajadores en la calle movilizados, el Estado patrón y toda su tropilla de altos funcionarios no detendrán este abuso descomunal contra los trabajadores. Muchas gracias.